Hemos invitado al doctor Fabián Bayas, un connotado analista internacional, docente universitario, investigador, e igualmente al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que todos también conocen, a ambos lo conocen, analista internacional, decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Ambos, Ramiro Escobar, tengo entendido que está en TV Perú en este momento y ya llegará por acá por Radio Nacional. Queridos amigos, el tema que vamos a tratar es el terrorismo. Y el terrorismo desde una perspectiva no solo académica para analizar realmente cuáles son las causas del terrorismo en el mundo, sino tener una visión más clara y menos compleja para nosotros, que hemos vivido terrorismo, pero un terrorismo absolutamente distinto de Casa con Sendero Luminoso y el MRTA, pero que en el fin es terrorismo. Bien, a ambos, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey y al doctor Fabián Bayas, le damos la bienvenida en Radio Nacional del Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Podrían apoyarme con el micrófono, por favor? A ver, doctor Fabián Bayas, este es un problema del Estado Islámico que surge de pronto, ¿no? Y alguien trataba en la televisión española de hacer una diferencia entre lo que es el Islam y lo que es el islamismo. ¿Es exactamente lo mismo? ¿Es otra forma de ejercer el Islam o ponerlo en práctica? ¿Usted cuál es su visión de este fenómeno que se ha presentado en el mundo? Este es un punto muy importante que aclarar. La razón es que para la opinión pública, muchas veces poco informada, puede confundirse aquellas personas que profesan el Islam con lo que se autodenominan Estado Islámico. Así es. El nombre es bastante sugerente y puede ser causa de confusión. Hay que reconocer en primer lugar que en el mundo hay 1.200 millones de personas que profesan el Islam. La gran mayoría, por no decir todos, consideran que el Islam es una religión de la paz, de la convivencia, de la tolerancia y el respeto a los individuos. Esto no sucede, esta visión, justamente con este pequeño grupo. Alguien comparó decir esto, que el Estado Islámico representa al Islam, que es una creencia religiosa, es equivalente a decir que Sendero Luminoso representa la civilización occidental, porque está en Occidente. Entonces, lo primero que yo creo que debe ser tarea de los medios de comunicación es que, a pesar que se utiliza este nombre de Estado Islámico, debería diferenciarse en lo que es el Islam como una religión de paz y tolerancia, con una versión muy particular del Islam, manipulando artículos de Corán, llamando a lo que es el yihad o lo que es la guerra santa, ¿no? Entonces, eso es importante aclarar en general. Por eso le hacía la pregunta, porque claro, muchos ciudadanos escuchan Islam, Estado Islámico, entonces piensan que es la aplicación, ¿no es cierto?, de la doctrina religiosa, qué sé yo, del Islam. Pero además hay que aclarar, no es un Estado propiamente, porque la gente cree que Estado Islámico es un país que tiene, ¿no?, que tiene todas las características de un Estado. No, esto se ha formado en dos territorios, ¿no?, que ellos quieren dominar y que por lo tanto ya desde ahora han bautizado como Estado lo que no es un Estado. Sí. ¿Es así, doctor Rodríguez Mackey? Muchas gracias por la invitación, Buenos Alberto. días. Buenos días con todo el Perú, con todos ustedes. Creo que has dicho con mucha precisión, como sueles siempre hacer, ¿no? El Estado Islámico no es ningún Estado. O sea, de acuerdo a las reglas del derecho y del derecho internacional, un Estado, para hacerlo, tiene que tener territorio, tiene que tener población, tiene que tener una autoridad y tiene que tener además reconocimiento internacional. El Estado Islámico, que se llama así, ¿no es cierto?, estratégicamente no es nada de eso.
es un grupo terrorista, por tanto, está en el nivel de las entidades amorfas y no convencionales, porque no aceptan ninguna regla, no saben declarar la guerra, firmar la paz, no respetan el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, los convenios de Viena, nada de nada. Entonces, ¿qué es, a mi juicio, y recogiendo también tu pregunta inicial, porque es importante hacer precisiones? Islam e islamismo. O sea, Islam e islamismo. Bueno, Islam es como decir cristiandad y cristianismo. O sea, Islam e islamismo es lo mismo, porque el Islam es la religión que fundó Mahoma en el 622, y el islamismo es toda la corriente del desarrollo de la religión islámica. Estas dos cosas no deben de confundirse con lo que es el Estado Islámico y con lo que se denomina extremismo fundamentalista. Lo que está sucediendo, como muy bien ha sido dicho aquí, no es un problema religioso. Aquí lo que está pasando es que es un problema de culturas, con un trasfondo cultural. ¿Y por qué un trasfondo cultural? Porque hay una animadversión, Alberto, entre Europa y el mundo, ¿no es cierto?, de las profundidades de esos sectores minúsculos del Islam que han desnaturalizado el entendimiento de la religión islámica y vuelcan su mirada, ¿no es cierto?, de rechazo a todo lo que tenga que ver con tecnología, modernidad, desarrollo. Entonces, el extremismo fundamentalista o fundamentalismo extremista, porque así están las doctrinas, no llega pero ni al 1% del 100 que significan los 1.250 millones de musulmanes en el planeta. Permítame para ir de a poquitos, para poder entender y que los amigos que nos están sintonizando en Radio Nacional en todo el país tengan muy claro este escenario. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a ver la génesis de este movimiento, uno encuentra cosas en detalle históricas, ¿no? Por ejemplo, algunos han ya tomado en cuenta este aspecto de que esta suerte de guerra santa, esta suerte, ¿no?, de confrontación, tiene orígenes muy remotos. Las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Las famosas cruzadas, por eso cuando atacan estos hoteles y todo, dicen, en nombre de Alá, mueran los infieles, dicen, ¿no? Que era más o menos la misma expresión que en 1200, 1300 se utilizaba en este caso el mundo árabe, para luchar contra los famosos cruzados. Entonces, ¿no será esto, tomando en cuenta además que parte de las cruzadas de aquella época, de aquellos periodos, salieron justamente de territorio francés? Estaba leyendo. Todas las cruzadas, por lo menos las primeras, salieron de territorio francés. Entonces, y el objetivo ahora, o sea, no sé si hay alguna explicación, ¿no?, en el marco de la historia respecto a este surgimiento de casi vengativo, ¿no?, de revancha, algo así. No sé. Creo que su pregunta conlleva a varios aspectos, ¿no? Pero yo quiero resaltar uno de ellos, emplear la palabra guerra, por ejemplo, que es algo que se ha repetido muy comúnmente en diferentes medios de comunicación, y que ellos también llaman guerra en general, ¿no? Perdón, hasta el Papa lo mencionó en una última... sí, el mismo presidente Holland, esta es una guerra contra el terrorismo, ¿no? Yo creo que es bastante peligroso, ¿no? Porque en este análisis de confrontación que tiene que ver Occidente con Oriente, en esa visión que está dando de las cruzadas. Y es peligroso porque yo creo que eso es lo que quieren ellos en general, ¿no? Ellos quieren establecer que esta es una guerra en la cual, como dicen los académicos, no es más que una instrumentalización de la religión para conceptos políticos, objetivos políticos. Entonces, emplear guerra, yo creo que antes de emplear esa palabra guerra, que está muy comúnmente utilizada, habría que analizar qué tipo de guerra es, ¿no? Yo creo que es
el empleo de un tipo específico de guerra, lo que los militares llaman guerra simétrica, algo que muy lejos de lo que es una visión de guerra clásica, ¿no? Donde sí hay reglas, leyes internacionales, el derecho humanitario que lo reglamentan, ¿no? Entonces, me parece que es importante aclarar de que el término guerra ayuda a los objetivos del terrorismo. Me parece que es eso. Y que se debe considerar, si es que empleas la palabra guerra, el considerar que es una guerra que lucha estados versus grupos que están dispersos en todo el mundo en forma de redes y que se comunican a través de redes, que estos pequeños grupos de personas, estado versus personas, no reclaman, como se ha dicho ya, una legitimidad y una representatividad del terreno donde están, sino que son móviles totalmente, que las nuevas tecnologías lo pueden hacer. De eso vamos a hablar, porque habría que preguntarse también por qué han escogido dos territorios, el sirio y el iraquí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay también los chiitas y no sé qué más. Por eso lo vamos a ver, para no confundir más, no voy a usar más, hasta que ustedes mismos lo expliquen, porque si no, lo confundimos en la opinión pública. Pero ¿usted qué piensa? ¿Es una guerra o no? Fíjate, Alberto, por supuesto que es una guerra, pero es una guerra no convencional. Para que la gente que nos escuche y nos ve entienda, en la guerra normal, la que hemos conocido en la historia, un Estado sale y le declara formalmente la guerra a otro. Le dice, a partir de estos momentos, ¿no es cierto?, iniciamos un acto bélico, así que prepárense que lo vamos a bombardear, lo vamos a atacar. Pero ¿por qué no decir, en lugar de decir guerra, por qué no decir que es un conflicto? Sí, a eso iba. Porque guerra implica una magnitud mayor, ¿no?, de uso de la fuerza. Pero por supuesto, pero a eso iba, Alberto. Yeah. Por eso te gané lo del conflicto, porque a eso iba. Entonces, la guerra no convencional es la que articula el mundo, los países, los estados, frente a entes como los grupos terroristas. Entonces, a esta guerra no convencional, lo correcto es llamarlos conflictos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así está catalogado y tiene que ser de esa manera, porque si no, mira, el otro día escuchaba a otro colega nuestro, en fin, hablando, que decía que la capital del Estado Islámico, Raqqa, ¿cuál es capital? Sí, pues. No puede ser una capital, porque ya lo estamos haciendo un Estado. Claro, entonces, haciendo un reconocimiento. Es lo que en el fondo, yo recuerdo, porque yo tuve serios problemas con Sendero Luminoso, que ellos querían que, por ejemplo, la prensa extranjera que yo presidía en ese momento, reconociéramos el equilibrio estratégico. Claro. O sea, que en todas nuestras notas, ¿no?, dijéramos, ya en el Perú hay un equilibrio estratégico. Entonces ellos, bajo ese argumento, iban a decir, bueno, yo tengo territorio, ¿no?, una parte de la sierra, una parte de acá, de la selva, y ahora la prensa dice que yo tengo equilibrio, he logrado un equilibrio estratégico frente a las fuerzas del Perú, ¿no? Entonces, eso les daba esa categoría, pues, de... Entonces, Alberto, lo que tú decías al comienzo tiene mucha relación con lo que está pasando, el tema de los cruzados, ¿no? En esa época eran armados caballeros. Ajá. En el Imperio Carolingio, lo has dicho muy bien, en el Imperio Carolingio eran armados caballeros, Pipino el Breve lo hacía, ¿no es cierto? Toda la noche anterior les daban el espaldarazo y al día siguiente iniciaban la guerra de las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén que había sido tomado por los turcos otomanos de Mahomet II. Entonces, este proceso de Occidente a Oriente, cuando los otomanos cierran el caño para ingresar en Europa, lo que había hecho Marco Polo, ¿no es cierto?, llevar todo lo de Europa hacia el Catay y el Zipango, la China y el Japón, ¿no es cierto?, esta suerte de entroncamiento que se produce y que los otomanos al final ven frustrados porque ese imperio otomano luego desaparece, ¿no es cierto? Entonces pareciera que el Estado Islámico lo que está buscando es una reivindicación de este proceso histórico y por eso ellos han hablado de la refundación del califato. ¿Por qué califato? Porque asumen en este afán de interpretación ociosa y odiosa, ¿no es cierto?, que cuando Mahoma muere, ¿no es cierto?, deja a un líder al frente, pero ese líder es Ali.
el yerno y primo de Mahoma, que forman los chiitas, y luego los otros, los sabios del Islam, dicen no, tiene que ser el que interprete las aleyas, que eran los versos, los versículos, y la sumna, que eran las entelequias del Corán, y esos son los sabios, surgen los sunitas. Se enfrentan los dos pueblos históricamente desde la guerra de Karbala en el año 680, y fíjate, desde ese momento hasta el día de hoy, sunitas y chiitas se enfrentan. La semana pasada hemos visto cómo el Hezbollah, que es chiita, ha sido atacado por el Estado Islámico, que es sunita. Vamos a ver, doctor Valles, este tema, evidentemente, como dije hace un momento, los chiitas y los sunitas, y recuerdo que en alguna oportunidad, queridos amigos, ya llegó Ramiro es jugador, un destacado periodista internacional, que nos estuvo hace unos instantes en TV Perú, y ahora va a compartir sus apreciaciones respecto al tema que estamos abordando a través de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Ramiro? Qué gusto. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un saludo a mis amigos también. Estamos un poco para situarte en la medida. Recién hemos empezado, o sea, prácticamente a describir el fenómeno del terrorismo que representa el Estado Islámico. Le preguntábamos al doctor Valles que esta diferencia entre chiitas, sunitas, y en la que inclusive en su momento, usted recordará, participó el abatido presidente Saddam Hussein, ¿no es cierto?, que generaba también una suerte de situación. ¿Qué representa en el mundo árabe esta división, para que la gente entienda? A ver, yo creo que se puede explicar esto por la trayectoria histórica de la división que existe entre sunitas y chiitas, sí. Pero yo creo que cobra actualidad cuando vemos en el escenario actual que uno de los aspectos que menos se toca al momento de explicar los actos que están ocurriendo es que en cierta manera hay una influencia de este conflicto entre sunitas y chiitas en el conflicto de Siria y lo que está sucediendo actualmente. Si uno se pregunta cómo el Estado Islámico puede obtener tantos recursos económicos, algunos dicen, bueno, es por esto... Contrario del petróleo. El petróleo por Turquía. Pero nos olvidamos que un país que desea detener el avance de Irán y lo que son los chiitas dentro de la región es Arabia Saudita. Ese es otro país fundamentalista, en el cual utiliza en cierta manera a estos grupos del Estado Islámico. Arabia Saudita, que sería el país más rico en materia petrolera, digamos. Correcto, ¿no? Ahora, no estamos hablando, hay que aclarar, como Estado Saudita como Estado, como gobierno, sino sí, claro, como individuos en general, ¿no? Utiliza, digamos... ¿Podríamos decir una corriente del islamismo o del islam? ¿Una corriente, una ala, algo así? No. Bueno, hay lo que son... Los más radicales. El wahabismo, que es una de las corrientes dentro del islam, que dicho sea de paso, tanto Al Qaeda como este grupo de Estado Islámico le pertenece. Pero le interesa geopolíticamente porque detiene la influencia de los chiitas en la región. A un grupo como el Estado Islámico, donde el 80% de sus militantes son extranjeros, no son de la región, también hay que considerar que hay sunitas de todas partes del mundo que mandan dinero, inclusive de Estados Unidos y quién sabe de América Latina también, ¿no?, que sirve para financiar justamente este grupo del Estado Islámico. Y esta es la expresión. Muchas corrientes hay para poder entender el resurgimiento del Estado Islámico, pero específicamente sobre sunitas y chiitas, este es el escenario que se presenta en la región. Ramiro, lo que usted ha escuchado, sin embargo, ya no se concentran ellos en territorios sirios, no solo se concentra en territorio iraquí, se extienden en otros territorios y ahora están atacando vía Al Qaeda, según he leído esta vinculación, parte del territorio africano también. O sea que hay una extensión, obviamente, casi, ¿no? Más allá de un continente se pasan a otro y así se van pasando, y resulta que cualquier día llegan acá al continente americano. ¿Que realmente es una amenaza grande, poderosa, que habría que temer? ¿Tú qué piensas? Bueno, es una amenaza a la seguridad global, sí, ¿no? Yo no coincido con quienes sostienen, a mi juicio,
poco alarmista, que es la Tercera Guerra Mundial. Para que sea una Tercera Guerra Mundial Tiene que haber comprometer más, muchos factores en juego, bloques enfrentados, conflictos generalizados. No es eso, ¿no? Pero Al Qaeda y el Estado Islámico, si bien tuvieron alguna relación al comienzo, el Estado Islámico salió de Al Qaeda en Irak, fue mutando el grupo hasta convertirse en el Estado Islámico. Ahora son grupos distintos y tienen estrategias distintas. Allá no hay vínculo con Al Qaeda. No, incluso puede haber competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado Islámico sale de un grupo que inicialmente es Al Qaeda en Irak y va mutando hasta el Estado Islámico en Irak y el Levante, que es Siria, Líbano, las regiones de Oriente Medio. El Levante se llama porque es donde sale el sol, ¿no? Entonces, el atentado contra Charlie Hebdo, por ejemplo, lo comete Al Qaeda Rama Yemení. La toma de rehenes en Mali, que fue ayer, con el lamentable saldo 27 muertos, es Al-Morabitu, un grupo vinculado a Al Qaeda. Pero el Estado Islámico, inicialmente, la diferencia sustancial, Alberto, amigos, es esta, ¿no? El Estado Islámico ya está construyendo un califato, ¿no? Controla, exactamente, cerca de 90.000 kilómetros, o incluso más, en Siria e Irak. O sea, tú estás diciendo que ya hay un territorio. Por supuesto, es un territorio que tiene regulación pública, tiene policía, tiene comercio, tiene entonces que habría ya un problema. Así, por supuesto, es un problema, ¿no? Hace un rato hemos hablado de que no es un Estado, no es un Estado como el que conocemos todos, no dentro de la comunidad. Es un Estado informal, no reconocido. Tienen policía, tienen territorio, 90.000 kilómetros. Tienen moneda, ¿no? Que se llama el dinar. Sí. ¿No? Entonces, es un Estado impuesto por la fuerza de manera informal, ¿no? Pero que controla en los hechos un territorio más o menos grande, o bastante grande, ¿no? Por supuesto, tiene que enfrentar una guerra, ¿no? Está enfrentado a los peshmerga kurdos. Quisiera que nos digas, ¿cuál es el objetivo? O sea, si sabemos, todo el mundo identifica a Al Qaeda como un grupo terrorista, ¿no? Muerto incluso su líder, ¿no? Osama Bin Laden, sigue Al Qaeda vivo, vivito y coleando. Ahora sale el Estado Islámico. Pero, ¿qué cosas se disputan? Eso es lo importante. Si es de un origen estrictamente religioso o quieren poder político, poder económico. Eso es lo que yo pregunto. Cuesta entenderlo a eso, sí, ¿no? Pero tienen objetivos políticos. El objetivo del califato, del Estado Islámico, es consolidar el califato. Ellos quieren el califato ya y en cierto modo lo han conseguido. Al Qaeda quería o quiere el califato, pero luego de expulsar a las potencias occidentales de Oriente Medio o de la zona árabe musulmana, ¿no? Entonces, son grupos que tienen alguna coincidencia en el objetivo, pero uno está construyendo el califato ya por la fuerza, enfrentándose a un montón de enemigos, ¿no? Y Al Qaeda lo que pretende es postergar esa presunta construcción del califato y atacar en este momento a las potencias occidentales, como lo ha hecho en el Mali, como lo hizo contra Charlie Hebdo. Entonces, eso es coincidir en un objetivo, pero en un caso construirlo ahora y en otro caso construirlo para después. Pero ojo, el Estado Islámico, ¿no? Al verse atacado, pero ya incluso desde antes, empezó a actuar como Al Qaeda también fuera del territorio que controla, ¿no? Por ejemplo, el atentado en Turquía, no sé si recuerdas, reciente, de hace 2 semanas, contra una manifestación de kurdos, sí. El atentado contra el avión ruso, claro, ¿no? Que es la razón por la cual Rusia se ha involucrado en la guerra, incluso ya antes estaba por hacerlo. El mismo día del atentado, los atentados en París, 2 atentados en el Líbano, ¿no? 40 muertos y 200 heridos. Entonces, está teniendo una actitud, una estrategia múltiple: controlar el territorio donde está y atacar en otros lados. Permíteme preguntarle al doctor Rodríguez Mackey. Entonces, ya no estamos hablando, porque la gente, a la hora que lee las noticias, no se pone a diferenciar, ¿no? Si este atentado es de Al Qaeda, si es del Estado Islámico. La gente dice, no, estos son los islamistas, ¿no? Eso es lo que la gente por lo general dice, ¿no? Pero entonces que estamos hablando de varios frentes. Sí, estamos hablando de grupos diferenciados, ya bien claramente, ¿no? Eso es un conflicto mucho mayor. Porque, como identificamos ¿no? Tú acabas de decir claramente, este atentado fue de fulano y este atentado fue de Mengano. ¿Cómo hacemos? A ver, es importante seguir haciendo precisiones. Sí, para que la gente entienda este tema que es complicado. Claro, porque es importante hacer precisiones jurídicas. Mira, no porque los 25.000 yihadistas estén en Raqqa,
¿no es cierto?, y controlen la zona de Mosul, van a ser un Estado. Controlen el modus vivendi del espacio, o sea, no son un Estado y no hay que verlo así. Ahora, porque perdón, no tiene esas coordenadas. Nuestros dos invitados, los tres, pueden interrumpirse. Yo Bien. casi voy a hacer absolutamente si usted no está de acuerdo, no dice, no, yo el referee. sí. No, yo simplemente voy a tratar lo posible porque y ustedes conocen mucho más que yo de este tema, entonces yo prefiero. Es lo mismo que pasó también, con esto puedo terminar esta parte. Sí. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las FARC. Las FARC, que controlan un espacio que no es pues de hace 5 años, Sí, claro. en Colombia, tampoco es un Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, la calificación de Estado la aprendimos a reconocer con la paz de Westfalia, luego de la guerra de los 30 años, cuando aparecieron todos los elementos articuladores de una sociedad legitimada por sus propias gentes, con un sentido nacionalista, ¿no es cierto?, con una unidad nacional, con un principio que rige y regla la vida intraestatal y que comporta un relacionamiento con otros Pueden actores. opinar, sí, acá No, No sé si déjenme intervenir a ver si A ver. arreglar el asunto o Empezó el partido. Sí, bueno, o empeorarla. el A debate ver, es importante. yo comenzaría tal vez recordar lo que era Sendero Luminoso en un inicio. Ellos tenían un proyecto político, el Estado Nueva Democracia, Así ¿no? es. Muy establecido, tenía el proyecto y dominaba un territorio, pero este dominio era muy Relativo, ¿no? claro, porque hoy día podía dominar de un determinado pueblo y luego pues, se iba a Lo que otro tenían pueblo. fuerzas principales y fuerzas móviles, entonces Correcto. nunca estaban en un Si lugar. nosotros nos vamos a la definición académica de lo que es un Estado, donde hay una autoridad central, 2, que domina un territorio, 3, que existe un pueblo en nación que lo apoya y le da legitimidad, puede cumplir. Que ¿existe una autoridad central? Sí y no, dentro del caso del Estado Islámico, porque sabemos quiénes son sus líderes, pero no sabemos de dónde lo ejecuta esa autoridad central, porque por lo mismo que nos referimos anteriormente, por lo móvil que es. Segundo, domina un territorio, sí y no al mismo tiempo, porque puede dominar un territorio, pero el problema aquí es que se impone con el miedo, no se impone con algún mecanismo de consenso de la población. Y eso es algo fundamental, porque ellos imponen su Supuesta autoridad, digamos, ¿no? O sea, justamente por el miedo de la población, y esa población le puede sonreír, lo puede aplaudir, en tanto que están viendo de que si no lo hacen, peligran su vida. Pero inmediatamente se van a aplaudir el que venga, Así es. ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de un pueblo que lo legitime, sino estamos hablando de un pueblo temeroso que por cuestiones simplemente de supervivencia, inclusive cambian su religión para poder que sobrevivir. dicho sea de paso, son pueblos más religiosos digamos, que democráticos, que digamos, ¿no? Porque no es que ahí se ejerza, me imagino, la democracia que ejercemos nosotros. Yo creo que eso no es así, ¿no? No la entienden como No la nosotros. entiende como nosotros. A ver, yo me sumo al debate. Y yo coincido con Miguel Ángel en que jurídicamente no es un Estado, es verdad, ¿no? No está reconocido, por ejemplo, por ningún país, Sí, por ningún otro Estado en el mundo, ¿no? Más bien es combatido. A la vez creo que lo que dice Fabián aclara algunos puntos, ¿no? Es que en los hechos, de facto, el Estado Islámico está controlando territorio, tiene una autoridad central, que es el califa Abu Bakr al-Baghdadi, tiene una moneda que es el dinar, regula la seguridad pública, tiene policía religiosa, regula los colegios, ha cambiado los métodos de enseñanza, ha creado un orden, ¿no? Ahora, los libros de Loretta Napoleoni, de Graemer Wood, los corresponsales que han podido entrar, los pocos, sostienen que es cierto que es un Estado impuesto por la fuerza. Pero ¿quién legitima ese Estado? Ahí voy, pero no hay que olvidar que lo que hace el Estado Islámico al crear el califato es un efecto llamada, ¿no? Llama a musulmanes extremistas de varias partes del mundo, incluso europeos, que no tienen origen árabe, hay más de un caso, para ir al califato, ¿no? Y construir el califato. Entonces es cierto que, por ejemplo, buena parte de la población que está en la zona los ha aceptado porque en medio del caos han creado un orden, y es cierto, como dice Fabián, que si viene otro,
Igualito es. ¿no? Pero la gente que va a construir el califato, que no es poca, hay flujos de Túnez, de Turquía, incluso de Europa, sí va con convicción. Entonces, de algún modo se sostienen por eso, ¿no? Se sostienen porque hay gente que en la lógica de un yihadista extremista, ¿no? Están construyendo un territorio. Queridos amigos, tengo entendido que el doctor Fabián Bayas tiene una... ¿Sí? Podría... Ya se le pasó. Pero la verdad que lo vamos a tener que volver a invitar. Ok, muchas para gracias poder por la seguir invitación. conversando. No, muchas gracias. Y espero que este debate salga a la luz, ¿no? Sí, no. No es clandestino. Con su ausencia, bueno, de todos modos, si usted se queda un poco más, probablemente encontramos la solución al problema, pero Sí. digamos. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Tengo clases en Sí, la universidad. lo sé, por eso me Yo acaban de también, advertir. un Ya sé. Bien, Bueno. entonces, queridos amigos, agradeciendo la presencia de Fabián Bayas, distinguido profesor de temas internacionales, vamos a continuar. Decía, realmente tenía uso de la palabra, para que luego el doctor Rodríguez Maqué le haga la apreciación suya. Continuamos. Bueno, eso era lo que quería redondear. Miguel Ángel tiene razón cuando sostiene que jurídicamente no es un Estado, no está legitimado. Pero para quienes van al califato, sí está legitimado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, el efecto de llamada que está teniendo el califato, porque fíjese lo importante de esto, ¿no? Lo terrible además, ¿no? O sea, ¿el califato qué es? Es el presunto gobierno de todos los musulmanes del mundo. El califa era el sucesor de Mahoma. Sí, obvio. La aspiración del Estado Islámico es global. Entonces, ellos han creado una suerte de utopía islamista. Ven acá, porque acá esto ya no es en algún momento, como decía Al-Qaeda, esto es ahora. Ya existe, ya hay pueblos, ya hay regulación, ya hay leyes. Entonces, eso hace que hay un flujo de gente que va a incorporarse a este Preguntas que haría el público, obviamente no tenemos los teléfonos abiertos, pero ¿se puede invocar a Alá, el Dios de ellos, obviamente, que ellos lo comulgan, para justificar este tipo de atentados, este tipo de muertes? Mira, esa es una pregunta que... La gente se pregunta, dice, Sí. por Alá, dice, ¿no? Entonces, por Alá te vuela un pueblo. Entonces, la gente se pregunta, Mira, ¿cómo es voy posible? a hacer una comparación que puede parecer trivial, pero creo que Alberto y Miguel Ángel la van a entender y el público la va a entender, ¿no? Es como cuando hay disturbios en los partidos de fútbol, ¿no? Los comentaristas deportivos a veces suelen decir, bueno, no, esos que cometieron los disturbios, no son barristas, son delincuentes. No, son barristas que delinquen. O sea, en base a una idea dominante en tu vida, que puede ser la devoción por un equipo, puede ser la religión, tú puedes hacer una interpretación y puedes decir, bueno, a mí, según mi interpretación del Islam, ¿no? Yo estoy autorizado a hacer esto, pero un imán turco, por ejemplo, no te va a decir eso. Te va a decir, no, el Islam no autoriza los atentados suicidas, ¿no? Si vas al Antiguo Testamento, mi querido Alberto, Sí. mi querido Miguel Ángel, vas a encontrar que hay un Dios de la guerra, ¿no? Hay un Dios que se pone al lado de los ejércitos, ¿no? Pero Jesucristo viene y cambia eso. El propio mundo judío ya no necesariamente adhiere a esa visión del Dios guerrero, ¿no? Pero en la visión del Estado Islámico, que es una visión remitida al siglo VII, de cuando empieza el Islam, Eso justifica sí, Mahoma era un líder político, religioso y militar. Se defiende con las armas y expande la religión con las armas. Entonces el Estado Islámico retoma esa supuesta fuente original y no lo moderniza como han hecho otros imanes. Correcto. Doctor Rodríguez Maqué, un poco complicado para entender, ¿no? O sea, porque, es decir, no es nuestro mundo. La verdad que no es nuestro mundo. Sin embargo, no podemos soslayar que todo esto puede tener una repercusión muy severa en nuestras economías, inclusive, porque si en Europa las cosas se ponen feas con todo este tema, más van a, digamos, destinar recursos para la famosa guerra y van a limitar, ¿no?, para poder tener otro tipo de vínculos comerciales con países como el nuestro. Resulta que puede afectar económicamente también a la región. Bueno, además, el objeto central del terrorismo internacional es sembrar terror, pánico, caos. Entonces, hoy, el fenómeno que se ha superpuesto en la agenda del planeta, mira, no es el cambio climático de la próxima semana. O sea, hay un corte en estos momentos y el tema estelar en el planeta es el tema de la seguridad mundial. Mira cómo se ha La superpuesto. COP21 va a quedar en más o menos, ¿no? Sobre la base de un despliegue militar ahí impresionante. Pero yo quería preguntarle, vamos a suponer que aquí está sentado un miembro del Estado Islámico
usted le diría, usted es un terrorista, ¿él aceptaría? O sea, el concepto de terrorismo existe en la mente de un yihadista. Pero Es lo que quiero. Por supuesto que no. ¿No es cierto? Por No, supuesto no que existe. no. Porque en ellos existe lo que se llama el fanatismo, que fue la primera gran degeneración del proselitismo del Islam. Recuerda cuando ¿En qué etapa se surge el fundamentalismo así? Mira, cuando se produce lo que decía al comienzo, esta famosa batalla de Karbala, en el 680 después de Cristo, que divide a los sunitas y a los chiitas marcadamente hasta el día de hoy, comienzan lo que se llamó el acto de proselitismo por todo el norte de África, cruzan, llegan a Europa, son detenidos básicamente en la península ibérica, y luego se van por el otro lado para llegar hasta las zonas asiáticas. Calcula, Indonesia es el país más poblado de musulmanes en el planeta, cerca de 300 millones, ¿no? Entonces, y esos episodios para ganar adeptos al Islam fueron de dos maneras. La manera voluntaria, pero que fue la menos practicada, y la otra fue la imposición por el dominio, por las guerras santas que se llamaban. Entonces, ¿dónde está el problema? A diferencia por ejemplo, del cristianismo, donde en el cristianismo, en la Iglesia Católica, hay una sola interpretación de la Biblia, en el Corán hay múltiples interpretaciones porque lo permite el Corán. En el Corán no hay uno que diga que se atribuya la interpretación del Corán. Y eso ha llevado a que surjan los fundamentalistas y extremistas que tienen una visión desnaturalizada del Islam. Y por eso es que tienen esta visión sesgada del mundo de la vida. Y por eso dicen, mira, el comunicado del último atentado en París dice, y esto es a los cruzados de Francia, ¿no? Cruzados de Francia. Claro. O como tú acabas de decir, por Alá. Entonces, lo que estamos viendo es el otro tema, que lo digo en mi columna del día de hoy, que acaba de ser mencionado, es el regreso de Al Qaeda, porque hay pugnas, pues, entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Uno, ¿no es cierto?, que sembró el terror en los años, al comienzo de los 2000, dislocando el planeta, y ahora el Estado Islámico con nuevas prácticas, y se está mostrando en estas rivalidades. Otras interrogantes que seguramente se están formulando los ciudadanos que están escuchando este debate. Será, y le dijo la pregunta para su reflexión a Ramiro, ¿y por qué los gobiernos de Siria e Irak aceptan el escenario? O sea, ¿cuál es la motivación que los lleva a tener dentro de su territorio este tipo de problemas, al punto que Occidente está bombardeando territorio de ellos, ¿no es cierto? Ese es su territorio, donde está afincado el Estado Islámico. ¿Por qué ambos gobiernos aceptan? ¿Porque tienen alguna afinidad? ¿Porque les interesa? ¿Cuál es la interpretación? La razón por la cual el Estado Islámico está en Siria y en Irak es porque son dos países que están en serios problemas de control territorial, ¿no? Exactamente. O sea, Siria tiene una guerra civil de más de 250.000 muertos. Irak es un país llamado, o un Estado, con toda la discusión que puede haber en torno al término, terrible, ¿no? fallido, en fin, con zonas sin control. Entonces, ese es el escenario perfecto para que un grupo como este se haga fuerte, ¿no?, y controle el territorio que el Estado... Estos dos gobiernos no pueden hacer absolutamente nada. Pueden hacerlo por de manera limitada, ¿no? De hecho, el ejército sirio... ¿No hay una vinculación que podría darse en el sentido de que bajo la mesa, digamos, tenga alguna relación? No. Yo, al contrario, el ejército sirio combate al Estado Islámico, las milicias sirias. Gente que se quede un tiempo más, pero creo que estos problemas, al final, después de mucha sangre, suelen tener una solución política, ¿no? ¿Cuál sería una forma de neutralizar esto en parte? Una solución política con grupos por ejemplo, extremistas. Pero Alberto, perdón, por ejemplo, en Siria, parece que es lo que están negociando Putin y Obama en este momento. Si tú desactivas el conflicto sirio, provocas una transición y haces que se vaya a Bashar al-Assad o que asuma el segundo y que él sea protegido. Claro, pero en la lógica de los rusos que lo defienden, ¿no? Y que ya empiezan a ser atacados por el Estado Islámico, desactivar la guerra civil siria sería quitarle oxígeno a grupos como este,
¿no? Y sería una manera de crear un orden un poco más estable. Es casi mover fichas, pero con una... Pero que lo pueden hacer las grandes potencias, ¿no? A veces, lamentablemente, el mundo está ordenado de esa manera, ¿no? Son los países más poderosos los que pueden mover fichas para que se reordenen estos escenarios, ¿no? Claro, esa visión desnaturalizada. La religión es creen que un la hace. combustible en el asunto, y ahí esto que comenta Miguel Ángel viene a cuento, ¿no? Es decir, este es un problema para el propio Islam. O sea, Claro. 1.500 millones de musulmanes es una pequeña fracción que está en esto. Apela a la Liga Árabe. Por supuesto. Y la mayoría de víctimas del Estado Islámico todas las semanas, si no todos los días, son musulmanes. Musulmanes, son Sí, musulmanes. los atentados, Los musulmanes arrasan con chiitas. ellos. Queridos amigos, ha sido una clase magistral. Ustedes han asistido a una universidad Tengo que ir a meditar clase ahorita. a Ramiro Escobar, que es un analista y un periodista reconocido por todos. Muchas gracias, Ramiro, por tu presencia. Sé que tienes que... Gracias, Alberto. Y al doctor Miguel Ángel Rodríguez Maqué, que también está en la universidad como decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Ya Fabián Vaya se fue para dictar clases, o sea que estos son docentes que trabajan sábados y domingos, imagínense. Muchas gracias a ambos. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, nosotros Muchas yo voy a gracias. despedir el programa, queridos amigos, luego de esta enorme satisfacción de haber escuchado a 3 distinguidos profesionales en política exterior, en política internacional, en el marco de lo que estamos observando día a día a través de los titulares y los medios de comunicación masivos, que es este gran problema del Estado Islámico. En todo caso, usted ha recibido la información adecuada, la seguirá recibiendo a través de Radio Nacional del Perú. Queridos amigos, en Diálogo Abierto, muy buenos días.